¿verdad? Entonces se nos perdona. Bienvenido, Alejandro Taveras, a Plus TV Online. Falta el logo, todo eso viene en camino. Alejandro Tavera, quien tiene especialización en gestión y negociación, dirección financiera, analista de inversión y riesgo, gerencia de proyectos, supervisión y entrenamiento de equipos, posicionamiento corporativo, special marketing y un montón de cosas que si me pongo a leerla ahora mismo no terminamos leyendo el currículum de mi amigo Alejandro. Por eso no se le puede hacer mucho caso, ¿no? Y durar tanto tiempo tampoco estudiando. Si me pongo a leer todo tu background, no terminamos esta noche. Para mí es un honor, un placer, Mabel, desde la primera vez que me dijiste, vamos a compartir los temas económicos, de finanzas, ayudar a la gente que está en tu página, a la gente que te sigue. Es imposible decir que no. Así que estoy a tus órdenes, completamente abierto. En lo que pueda aportar, trataré de llenar las expectativas y de no faltar a ninguna de las palabras que tú dijiste que yo supuestamente soy. Así que vamos a ver si lo ponemos a prueba ahora. Alejandro, estamos pasando por unos momentos muy difíciles a raíz de esta pandemia que está afectando el mundo. Aquí en República Dominicana especialmente, tú sabes que se han tomado diferentes medidas en cuanto a la parte financiera de la población, se podría decir, no sé si es el término correcto. Me gustaría escuchar de ti tu perspectiva a nivel general de cómo han venido las cosas desde el inicio de las medidas tomadas aquí en República Dominicana del COVID-19 hasta el día de hoy, en cuanto a la parte económica y financiera. Desde el punto de vista hay que primero entender cómo funciona la economía. La economía funciona en sectores económicos. Cada uno de los sectores económicos se divide en diferentes sectores. Está el sector primario, está el sector secundario, está el sector terciario. Y estos sectores son los que básicamente determinan cómo se maneja la economía y cómo a la vez también se sostiene, en este caso, digámoslo así, la economía de la República Dominicana. Cuando lo analizas desde ese punto, te das cuenta que en el sector primario están todos aquellos que forman parte de la economía a través de la tierra, la preparación de la tierra, de los recursos naturales, de la explotación de los mismos, como por ejemplo la agricultura, la ganadería, la minería. Tenemos el sector secundario, que es ese sector donde utiliza las materias primas, la convierte en productos y lo lanza a lo que se llama mercado, que ahí podemos ubicar las industrias, etcétera. Entonces está el sector terciario, que es aquellos que básicamente funcionan como servicios. Cuando te das cuenta de todo esto, cada una de las medidas han sido tomadas en cada uno de estos ejes que sostienen y que componen la economía a nivel estatal. De modo que, si te das cuenta, en el caso, por ejemplo, del turismo, que choca precipitosamente sobre el sector primario, por ejemplo, pues el sector turismo es quien exige más del 37% de lo que se produce agropecuariamente hablando, y cuando lo paralizas, y una de estas medidas que fueron tomadas es básicamente parar completamente la comercialización o los lugares de comercialización, entonces impactas de manera directa al sector primario, en este caso la agropecuaria. O sea, digamos que si usted pedía quintales, por ejemplo, de naranja para poder servir en los hoteles, imagine que ahora ese nivel de producción, bueno, pues ya no se está exigiendo. Esto entonces determina de tal modo qué tanto impacta la balanza de la oferta y la demanda. En este caso, y como es el caso que acabamos de mencionar, pues cada una de las medidas que fueron tomadas impacta de manera directa a cada uno de los sectores. Tenía esta pregunta para más adelante, pero tú tienes conocimiento sobre, ya que hablamos de la parte de producción, sobre si nosotros vamos a poder cumplir en un futuro inmediato, dígase 2 meses, 3 meses,
con los suministros alimenticios que va a necesitar el país. Hay mucha gente preocupada, mucha gente que han comprado por miedo este supermercado. Hemos visto, por lo menos al principio de la pandemia, los supermercados abarrotados, cualquier pequeña noticia sobre cambios que se vayan a hacer sobre la cuarentena hacen que la gente se llene de pánico y de miedo, y se ven esas compras masivas que muchas veces son más, como dije anteriormente, por pánico que por necesidad. Entonces, ¿tú tienes algún conocimiento, ya que tú estás involucrado también en la parte gubernamental, sobre esto, si nosotros vamos a poder cumplir con los suministros necesarios alimenticios para la población en los meses venideros? Hay que entender primero una parte. No estábamos preparados para esta crisis y tampoco estábamos preparados para lo que esto supone. Sin embargo, nosotros en la República Dominicana somos expertos en el manejo de la crisis porque, al parecer, tenemos más tiempos en crisis durante todo este tiempo que lo que no hemos estado en crisis. O sea, somos expertos ya en el manejo de la crisis por eso. De modo que ahorita hablábamos de oferta y demanda y de cómo ha impactado el sector primario. Cuando el tejido productivo de la República Dominicana se decidió detenerse, lógicamente entonces esto desequilibra así la balanza de la productividad. Al parar la balanza de la productividad, en el caso de los alimentos, se disminuye la demanda, en el caso, por ejemplo, que hablábamos ahorita de lo que solicitan los hoteles, pero sin embargo, los individuos de esta casa van a comenzar a necesitar dichos productos. Y los establecimientos que venden, en este caso los retail, que es lo que le llaman supermercados, que venden este tipo de utilidades, ahora tienen una mayor posibilidad de servirse de este tipo de productos, lo del sector primario. Y espero que todos aquellos que se comiencen a involucrar, primero entendamos básicamente cómo se compone la economía y cómo cada uno de los sectores está bien compuesto para poder entender también el impacto que eso genera. Entonces, si voy a contestarle una simple palabra, sí, sí, la República Dominicana en abastecimiento alimenticio está sumamente preparada para este tipo de situación. Vuelvo y repito, no es un catástrofe natural, es el único que puede detener el sector primario en la parte, por ejemplo, agropecuaria, y aquellos artículos alimenticios exportados son los únicos que se ven impactados. Sin embargo, y vuelvo y repito, si pasase algo, un fenómeno natural, sí impactaría en lo que es la producción alimentaria. En este caso no, en este caso, vuelvo y repito, ha disminuido la demanda de un lado y esto da la oportunidad de que pueda suplir, por ejemplo, el Gran Santo Domingo o a esas regiones como Puerto Plata en materia de alimentación. Esto es muy importante y Proconsumidor lo ha dicho y lo ha repetido en varias ocasiones, de que sí estamos preparados para el suministro alimenticio de la población, aunque todavía la gente no termina de quizás creerlo o entenderlo. Hay un montón de gente que conozco que ya está creando invernaderos en su propia casa para producir alimentos. O sea que la gente piensa que en verdad no estaremos preparados para eso. Tú puedes ver en los supermercados. Háblanos un poquito, Alejandro, sobre cómo tú puedes evaluar este miedo colectivo de la gente de comprar desaceleradamente en los supermercados, cuando tú puedes ver góndolas vacías, la gente comprando cosas muchas veces, como dije antes, sin realmente necesitarla para almacenar en su casa. Eh, Desde tu punto de vista, ¿qué tú nos puedes decir sobre eso? Lo único que eso evidencia es la poca inteligencia financiera que tienen los dominicanos, especialmente todos aquellos que se ven involucrados en esta histeria colectiva de mala información y de fake news también. Hay que tenerlo claro esto. Hay mucha gente hablando y diciendo cosas que verdaderamente no son ciertas. Entonces esto ha generado una histeria. Recuerda que en economía también este tipo de elementos, que es el miedo colectivo, se analiza, se estudia, porque son situaciones sociales que alteran tanto la demanda como también la oferta. En este tipo de análisis, y en este caso, que viene una pandemia, aquellos que sí tienen el control y la administración
y reconocimiento de qué son finanzas personales o finanzas básicas, aquellos que se han sometido y que reconocen lo que es un presupuesto, que evidencian entendimiento en el manejo de lo que es ingresos, fuentes de ingresos y también aquellos que entienden que es egreso, no vas a ver con ese tipo de histeria. Sin embargo, entre menos conocimiento de finanzas se tiene, más crecerá la tasa y la probabilidad de que esa histeria, esas malas noticias, se pueda convertir en lo que tú llamas este fenómeno de alto consumo innecesario, de utilidades innecesarias, de bienes, de insumos innecesarios. Para resaltar, por ejemplo, el papel de baño. El COVID-19, estemos claros, nos da diarrea, entonces pierde el sentido que llenemos la casa de papeles de baño. Esto lo que evidencia es esto, una falta de entendimiento, de raciocinio y principalmente de finanzas personales. Vamos a hablar un poquito de algo que la gente está muy interesada en escuchar y son las medidas que ha tomado el gobierno para paliar esta situación. Sabemos que la mayoría de empresas han tenido que cerrar, que han mandado a los empleados a sus casas, de que se han dado algunos beneficios a ciertos empleados de tales empresas. Háblanos un poquito de esto, Alejandro. Bueno, el gobierno ha llamado y ha creado 3 niveles de apoyo empresariales. Está fase 1, fase 2 y fase 3. Y está uno nuevo que va a llegar ahora, que es que se aproxima en esta semana que acaba de entrar. Y básicamente es un incentivo, unas exenciones al sector productivo de MIPYMES específicamente, y hay que entender cómo están clasificadas primero las MIPYMES, donde dentro de fase 1, por ejemplo, se proporciona una cantidad al empleador que tiene un nivel de sueldo y lo que hace es ayudar a que esto le sirva como completivo. Entonces, lo otro que ha llegado a través de esta fase es que puedas y tengas la oportunidad no de despedir a un empleado, porque legalmente son 2 cosas diferentes, sino suspender a dicho empleado por un periodo de tiempo que también está determinado, para que la actividad, de todas maneras, pueda garantizarse culminada esta llamada ya cuarentena. Esto va a proporcionar, claro, y es evidente, pues una mayor apariencia de desempleo, un ahínco también, porque el cierre de la productividad garantiza por consecuencia que no tengas tampoco liquidez para poder resolverle a tus empleadores. El gobierno, a través de la fase 1, fase 2 y fase 3, bueno, intenta apalear y apalancar a este tipo de empresas con este incentivo y esas excepciones específicas, solo para las áreas de MIPYMES, fase 1, fase 2, fase 3, que cada uno corresponde a un tipo determinado de rubro de mercado. Alejandro, disculpa que te interrumpa, para hacer el lenguaje un poquito más llano. Por ejemplo, están las empresas que enviaron a sus empleados a la casa y reciben un subsidio del gobierno para paliar la situación, ¿verdad? Ya ese subsidio incluso los empleados lo recibieron, lo han recibido ya. Entonces, entran las micro y medianas empresas y entran los trabajadores informales. Cuando hablamos de las micros y medianas empresas y de los trabajadores informales, ¿cuáles son las acciones que ha tomado el gobierno en este sentido? Bien, hay que entender que es una micro, pequeña y mediana empresa. Justamente ahora, en 2020, hay una nueva resolución que clasifica a las MIPYMES y a las microempresas de subsistencia que llegan a una facturación de 600.000 en ventas brutas anuales. Comprenden este tipo de categoría, microempresa de subsistencia. Puede tener de 1 a 2 empleados. Está entonces la otra que se llama microempresa de acumulación, que tiene alrededor de 8.653.000 en
ventas brutas anuales. Está la pequeña empresa, que se llama pequeña empresa por exactamente esto, porque solamente llega a una facturación de 58 millones de ventas brutas también anuales, y entonces están las medianas empresas con 218 millones o más de 218 millones de ventas brutas anuales. Este es el compendio de clasificación en 2020 de lo que llamamos MIPYMES. Si estás dentro de estas MIPYMES, entonces recibes la exoneración del gobierno. Y la otra parte de tu pregunta, que decías de cuáles son estas medidas que se toman alrededor de cada una de ellas, bueno, pues para las que son de su existencia, de 1 a 2 empleados, se le da la fase 1, y aquellas ya que son pequeña y mediana empresa, bueno, pues tienen la oportunidad de fase 2. Todo viene dado en el nivel de aportación a cada una de ellas. Los informales, y esto es algo que es, hay que aclararlo, se tiene la iniciativa de quédate en casa. Esa es la política que se está utilizando, que es un subsidio a través de la tarjeta de solidaridad y la tarjeta de subsidio. Te dan una cantidad específica para poder gastar en el día, y esto solamente en insumos y alimentos en determinados también establecimientos comerciales. Entonces tenemos estas dos partes, tanto para el sector privado como también para el sector informal. Recordando que el sector informal no recibe directamente un subsidio por ser exactamente tal. O sea, al no existir aparentemente o legalmente, pues no recibe entonces estas excepciones porque no tributa, porque no aporta al Estado. Entonces el Estado, de una manera u otra, tampoco tiene la responsabilidad de responder. Alejandro, estas personas, por ejemplo, que tú dices que entran a la categoría de quédate en casa, hay que dejarles saber que no son tomados al azar, sino que ellos deben de dirigirse a una página web donde deben de inscribirse, etcétera, etcétera, para que tú orientes un poquito a la gente sobre eso, porque están un poco confundidos con esta información. Bueno, sí, pueden a través de la página web, que sí mismo también se llama justamente ahora, Quédate en Casa, hay una que está habilitada específicamente para este tipo de personas, ahí se registran. También pueden utilizar la página web para todo tipo de información del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, que está completamente abierta para ese tipo de opciones. Ahí podrán encontrar todo lo que tiene que ver con trámites y generación empresarial, subsidios y también inscripciones. Lo de Quédate en Casa también puede encontrarlo a través del Ministerio de Planificación y Desarrollo y Economía de la República Dominicana. Ahí encontrarán absolutamente todo, y ellos también te dirigen hacia la ruta específica o link donde tú puedes entrar. Ministerio de Planificación y Desarrollo. Y también para el sector empresarial, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Alejandro, entonces, por ejemplo, las personas como yo que pagamos impuestos, pero que no estamos en ningún tipo de nómina, pagamos todos nuestros impuestos, tenemos todo el día. O sea, ¿en qué categoría caen ese tipo de personas que no tienen empleados porque no son, por ejemplo, no son trabajadores informales, porque pagan sus impuestos, porque pertenecen a instituciones, entre otros requisitos que cumplen, pero tampoco son MIPYMES, porque no tienen empleados, porque no están constituidos como empresa? Entonces, ¿dónde cae ese grupo de personas en Pero estas medidas? si pagas impuesto, tienes una categoría legal ya, ¿sí? Si pagas impuesto, entonces eres un autónomo, eres un mono contribuyente, así que se llama. Si no tributas, en este caso sí, yo creo que sí que tributas, porque si pagas impuestos estás siendo un mono también contribuyente. Ahora, si a lo que te refieres es que no pagas TCS, no pagas seguridad social,
debes ir cuanto antes a hacer ese tipo de registro porque es necesario para que estés completamente legal. Cada una de las partes que corresponden a una composición para poder certificarte como MIPYME, aunque tú seas un autónomo, tiene mucho que ver no con el número de empleados, porque puedes tener solamente un empleado y en este caso podría ser solamente tú. Y lo único que define lo que realmente es una microempresa de subsistencia es que factures anual y que lo demuestres 600 mil pesos de ventas brutas anual. O sea, si logras demostrar que tú facturas 600,000 al año, y eso yo creo que lo hace cualquier tipo de empresa, un vendedor de plátanos, si puede estandarizar y si puede automatizar el sistema de transacción, de venta, compra y venta, puede, estoy seguro que demostrar que factura al año ventas brutas, o sea, ni siquiera tienes que hacerlo después de vida, o sea, después de pagos de impuestos, etcétera, sino solamente facturación bruta. Entonces, aquellos que son autónomos, en este caso, lo único que tienen que hacer es simplemente sí hacer sus declaraciones y sí demostrar y evidenciar que son una MIPYME dentro de las clasificaciones que te acabo de mencionar, que está dentro del decreto 4004-19 de la ley 787-17 y pertenece justamente ahora como ley, o sea, es la clasificación. Tú por ley tienes un derecho que puedes ir a reclamar, que puedes ir a establecer ante impuestos internos, ante el Ministerio y representación en cualquier área que te encuentres, del Ministerio de Industria y Comercio, y solicitar esta certificación y todas las excepciones, todas las exoneraciones válidas para este tipo de clasificación tienen que ser Excelente. concedidas inmediatamente. Entre ellos, toda ayuda social, en este caso proveniente del gobierno. Excelente. Bueno, pues hablemos un poquito ahora de las medidas que han tomado los bancos para ayudar a sus clientes a manejar esta situación. Dígase a esas personas que tienen tarjeta de crédito, que tienen préstamos activos, entre otros. Ya sabemos, es de conocimiento de todos, que la mayoría de bancos, o casi todos, han tomado ciertas medidas porque nos llegan unas notificaciones, ¿verdad? Y nos explican. Pero hay un detalle, por ejemplo, hay un banco en específico en el cual tengo un préstamo, pero me dicen que puedo durar 3 meses sin pagar ese préstamo por el tiempo de emergencia, etcétera, etcétera. Pero los intereses más otras cosas que ellos le suman al final, tú pagas casi un 25% más de lo que pagas normal mensual. Entonces, ahí como que me confundí un poco porque no entiendo cuál es la ayuda. Pensé en el momento que se tomaron esas medidas de que se iban a frizar esos 3 meses y se iba a continuar pagando a partir de los 3 meses. Sí, lo puedes reclamar, puedes entrar a la página web, si esto puede servir primero de ayuda, y después darte el entendimiento de realmente cómo funciona el sistema bancario de la República Dominicana. Puedes entrar a coronavirusrd.gov.do y allí podrás encontrar todo lo que tiene que ver con comportamiento, las estadísticas, las medidas de higiene y sobre todas las cosas también todo aquello que tiene que ver con resoluciones que impacta en el sector económico, en este caso en uno de los tantos ramificación que es el sector bancario. Mira, el sector bancario funciona de la siguiente manera. Digamos que este es el Banco Central y el Banco Central quiere hacer que la cantidad de reserva de divisa que tiene la pone a circular. Lo hace a través de estos pequeños establecimientos, lo que nosotros llamamos bancos, y estos bancos tienen a muchos pariguayos que van a esos locales a buscar liquidez. Entonces, obligatoriamente estos bancos tienen que reportarle al Banco Central. Por eso te dije en un principio, primero ve a la página que te da la información para que puedas hacer tu reclamación.
El Banco Central acaba de expandir una medida donde autoriza y le advierte a los bancos la imposibilidad de poder aumentar la tasa de intereses. Sin embargo, esto lo que no quiere decir es que esta tasa de interés va a comenzar a funcionar en la prolongación de tiempo que se ha determinado. De modo que ellos no te la pueden subir. Ellos lo que no te la van es a derrogar. Porque el tiempo, y vuelvo y repito, que dura para la circulación de ese dinero que ya tú tomaste, que ya te pusiste a circular por otro lado, probablemente en la compra de algún bien o en resolver algún problema, la has puesto una vez más a circular, y para que el Banco Central pueda recibir ese dinero circulante, que es lo que determina el valor de reserva y función del Banco Central, tiene, lógicamente, pues un tiempo per se. Este tiempo existe, este tiempo tú tienes que pagarlo. Excelente. Quiere decir que esos 3 meses se va a frisar, por ejemplo, lo que yo tengo que pagar del préstamo, pero no los intereses, ¿cierto? No los intereses, no los intereses. Los intereses se van a tener que pagar. Ellos no te van a cobrar. Es como que si esos 3 pagos que debiste de dar no existen. Eso ya, esa parte acá, esa aportación al capital de ese préstamo que tú has tomado, no existe. Eso ya no existe. Pero no ha dejado de circular, y el dinero en sí mismo tiene valor. Bueno, una explicación bastante clara, así que gracias, porque hasta yo tenía dudas ahí. Alejandro, cuéntanos qué opinas tú sobre la solicitud que ha hecho una gran parte de la población en cuanto a recibir algún beneficio o algún % de las AFP. Ese es un tema sumamente complicado, déjame decirte. No es que sea complicado porque no sea sencillo de explicar. Es porque es muy difícil de aplicar la medida correcta para que esto tenga sentido para cada uno de nosotros. Yo no sé si puedo explicarlo en pocas palabras, pero nosotros tenemos un sistema que tiende más a un sistema keynesiano, o sea, un sistema de búsqueda de estado de bienestar, para llamarlo así, y funciona de una manera en que este tipo de sistemas necesita obligatoriamente este tipo de recaudación para poder funcionar. O sea, necesitan quitarle a los más jóvenes, a nosotros, los que producimos ahora, para poder dárselo supuestamente a los más ancianos. ¿Sí? Lo que ha sucedido es lo siguiente. Como esto es dinero recaudado, tiene una ley que lo obliga a poder aportarlo a las arcas del Estado, o sea, del sector público. Y lo que ha hecho el Estado es comprar este dinero disponible que tiene las AFP en este caso, y han invertido en la sociedad dominicana con infraestructura, con resultados, etcétera, y lo han puesto a circular. Mira, que ahorita estábamos hablando de circulación. Han invertido ese dinero en algún asunto. Puede ser en pago de deuda, puede ser en infraestructura o en alguno de los tantos programas y proyectos que tiene a favor del desarrollo el complicado gobierno. El tema, sí. Es muy complicado. Si la gente dice, ¿hay un maco, sí o no? No es que haya un maco. No es que haya un maco. Realmente no hay un maco. No hay un maco, es que el sistema justamente es así. Y para que el sistema pueda funcionar y pueda garantizar, sí, el funcionamiento, debe de continuar también así. Para ello, entonces, tendríamos que ajustar, por ejemplo, 12 puntos en promedio al PIB para entender qué tanto impacta esto la economía de la República Dominicana. O sea, si hablamos ahorita del sector primario, si el sector primario terminara este año en un superávit, cosa que no va a ser así, en un superávit, entonces pudiéramos decir, no vamos a necesitar el dinero de las AFP, ya el dinero de los viejitos se lo vamos a dejar a los viejitos, a esta tasa de mortalidad que tienen los dominicanos, que por cierto son 75 años, y si tú te das cuenta, la media ponderada, o sea,
la media de los habitantes de la República Dominicana son 57% jóvenes. O sea, tú y yo somos parte de lo que componen a la República Dominicana. Yo no necesito la AFP ahora. Yo quisiera que no me lo quitaran. Cada vez que yo cobro, yo quisiera que no me lo quitaran. Pero si eso va a determinar que yo cuando llegue a cierta edad, a los 75 años, que yo creo que ni siquiera lo voy a necesitar de aquí a allá. Amén. No porque no lo voy a necesitar económicamente, sino porque ¿qué lo pudiera gastar? ¿Qué yo voy a hacer con ese dinero? Y ese es el truco, ¿eh? Ese también es el truco. Bueno, si entramos al tema de las AFP y lo controversial del tema y los cambios que nosotros pensamos que se deben hacer en esa línea, de verdad que es un tema largo y tendido. Vuelvo y repito lo mismo que dije ahorita para concluir. Es sencillo de presentar, es difícil de entender y es muy complicado de aplicar. Tendríamos que hacer la misma reforma que hizo Chile para poder entender este fenómeno, donde básicamente le daba la oportunidad a la AFP de tomar ese dinero e invertirlo donde quiera, garantizándole a cada uno de los ciudadanos su inversión y su revisión. Y esto entonces implica hacer una reforma tributaria completa. Y vamos a ver, yo te voy a decir lo siguiente ahora. Para ello tú tendrías que hacer y reducir el gasto público. No es verdad que yo siendo diputado o siendo senador y me dicen, hey, mira, ahora te vamos a bajar 20% de tu sueldo mensual porque ya la FP no nos va a poder y no nos va a proporcionar porque los dominicanos quieren eso. Lo dudo. Y yo sé que muchos dominicanos también utilizan las instituciones para poder servirse de muchísimas oportunidades. Estoy seguro que ellos quieren ver mejores infraestructuras, mejores canales, mejores calles, mejores aceras, y solamente lo podemos hacer cuando tenemos oportunidades de liquidez como las de la AFP. Alejandro, en un momento de crisis o en momentos de crisis siempre surgen oportunidades. Es oportuno en este momento que la gente haga inversiones en ciertas cosas que le pueden aparecer de oportunidad. O sea, es el momento para eso. ¿Tú lo aconsejas? Vamos a ver, hay que entender que el mundo cambió, el sistema productivo también cambió, tal como lo conocíamos anteriormente. Mira, ahora estamos tú y yo a distancia y nos estamos comunicando con ciertas personas que básicamente ahora o quizás ahora mismo saben que no son productivos, que no están generando fuentes de ingreso y que cuando salga esta cuarentena ya la vida no va a ser la misma, sino vamos a tener ese mismo tipo de interacción. Yo no recomiendo primero que te vayas a invertir en un negocio, sino si ya tenías un negocio y este negocio ha cerrado, lo ideal sería que reinventes y cambies completamente cambies el modelo de negocio. Ok. El que parece que el que tiene hijos de cejas. Esa no es la bebé, ¿verdad? Muy chiquita. Yo tengo una bebé hermosa y parece que le querían poner música y entonces está instalado en el concierto de la biblioteca, entonces se retumbó. Y eso hizo que me perdiera. ¿En dónde estoy? Alejandro, vamos a compartir contigo una pregunta que nos hace una persona que está online aquí, Iris Romero, y ella dice, mundialmente esta pandemia se extiende de manera ininterrumpida en ciertos rubros. En República Dominicana, ¿cuáles serán las empresas menos afectadas según su consideración? Vamos a ver, el tejido de productividad de la República Dominicana completamente está amparada en el turismo. Lo primero que tenemos que saber es que nosotros tenemos los sectores que acabamos de decir y la mayor recaudación de PIB que tenemos es a través de las empresas de servicios. Entonces, esto que nos dice a nosotros, como el tejido de productividad se detuvo completamente, todas las áreas, todos los sectores se va a ver impactado. No hay uno más ni uno menos. Todos, es que se ha detenido en lo absoluto. Todos han sido impactados. No va a haber ni más ni menos. Ahora bien, hay sectores que lógicamente
se han visto beneficiados, de donde la República Dominicana no es en ningún dominante, ¿sí? Que es el sector, por ejemplo, de online, de tecnología. Nosotros no somos de ese sector. Y entonces, como no somos de ese sector, nosotros no vamos a recibir ningún tipo de plus. Ahora, los negocios, los comerciantes, si reinventan, se hacen el switch hacia la parte digital, probablemente este sería el único sector que puede salvarse justamente ahora utilizando las plataformas digitales. Bueno, pues ahí está. Alejandro, yo pienso que vamos a tener que organizar. Transportación, logística, entrega, todo eso, esos sectores también van con tendencia hacia la alta. Ok, ok. Alejandro, yo creo que vamos a tener que organizar otro live para hablar sobre temas directamente que incidan en la parte turística, que es en la que yo me he desenvuelto a través del tiempo. Hoy quisimos hacerlo generalizado para que la gente tenga una noción de cómo están las cosas ya al día de hoy. Por eso me gustaría que tú me digas qué podemos esperar como sociedad y cómo podríamos prepararnos, cómo tú visualizas el futuro cercano, digamos, de aquí a unos meses. Vamos a ver, las MIPIMES son expertas también en el manejo de la crisis y nosotros los dominicanos, los emprendedores, el tipo de empresario que nos caracteriza, nosotros los dominicanos, es que nos sabemos adaptar a las crisis, somos expertos en ello y estoy seguro que el dominicano va a salir fortalecido de este momento de cuarentena. Ojalá y podamos realizar ese switch que yo acabo de decir, de que podamos pasar hacia la parte de creer en las tecnologías, en la comunicación, en la comercialización online, las transferencias, en la logística, para poder salir más airoso de esto. Ahora bien, hay algo que hay que tener claro y es que COVID-19 en sí mismo lo único que no ha generado una crisis per se, solamente ha acelerado la que ya venía también, porque la República Dominicana justamente ahora estaba teniendo problemas básicamente de liquidez también. Entonces, lo único que ha hecho el COVID es básicamente acelerar esa crisis, enfrentarnos y darnos la oportunidad de evidenciar verdaderamente que este es un momento para salir hacia adelante, para poder ser más productivos, para ser más ingeniosos, para pasar a la otra parte que es la innovación. Eso hay que tenerlo muy claro. Y que más que en otros momentos, justamente ahora el dominicano se está dando cuenta la necesidad que tiene de conocimiento de finanzas personales, de manejo económico, de cómo esto impacta y de conocer exactamente cómo esto hace y forma lo que nosotros llamamos como sociedad. Yo creo que llegó el momento de reinventarnos y de hacer un refresh, ¿verdad? Entre todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo a través del tiempo y que quizás no poníamos en práctica. Incluso nosotros, lo que estamos en el sector de la comunicación, hemos tenido que hacerlo. Los que no querían, los que no creían y los que estaban rezagados han tenido que modernizarse y obligatoriamente trabajar a través de plataformas online como esta. Así que yo pienso que toda la sociedad dominicana, dentro de su respectivo segmento al que se dedica, tendrá que reinventarse. Tú que hablabas de segmento y de sectores, todos aquellos que pertenecen justamente ahora al sector del lujo, al sector del entretenimiento, al sector de viajes, al sector de todo lo que tiene que ver incluso hasta con turismo, eventos. Y yo creo que es un buen momento ahora para que te reinventes, para que generes una nueva idea de negocio, para que si ya tienes una idea de venta, por ejemplo, en el área del lujo, sepas que esto lo deberías de proyectar ya de una manera completamente diferente. Atender a los canales de distribución, porque ello es lo único que te puede acercar a tener una buena relación con el cliente. Y en este caso,
el COVID-19 nos ha enseñado a nosotros que tenemos que prestarle sumamente atención a eso de cómo llegar al cliente y cómo mi producto puede alcanzar al cliente sin la necesidad de una presencia, de estar en vivo, de estar físicamente. Así es. Alejandro, y antes de concluir también a todos los jóvenes que nos siguen y que quizás tenían algún proyecto en mente o habían comenzado a emprender cualquier tipo de negocio, sabemos que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES hace una gran labor en este sentido de apoyar a los pequeños empresarios y que no mucha gente lo sabe, no mucha gente se beneficia de ello. Y bueno, ojalá que puedan entrar a las plataformas digitales, como tú dijiste anteriormente, del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, y allí enterarse de todos los beneficios que pueden obtener a esos empresarios que desean emprender un proyecto o que ya comenzaron con algún tipo de negocio y que por la pandemia han tenido que parar o poner en pausa sus proyectos. Tú sabes mucho de este tema porque tú has trabajado en el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, para concluir, me gustaría que tú le des una pincelada a esa información que yo acabo de dar para que la gente sepa y pueda investigar. De manera personal, lo primero que quiero apuntar es que si es emprendedor, lo define la persistencia. No hay una cosa más insistente y molestosa como un emprendedor. Es increíble. Y eso es lo que lo hace y lo diferencia de otros. Eso es lo que lo catapulta inmediatamente a luego ser empresario. Cada idea de negocio que tú tienes, si tiene un impacto en la sociedad para mejorarla, para hacer más grande al ser humano, yo creo que esa idea de negocio será trascendental en este momento, ya post-crisis coronavirus. Ahora bien, como decía Mabel, las instituciones están justamente ahora para amparar ese tipo de negocios, incluso aquellos que simplemente están en una idea de negocio. Está el Ministerio de Industria y Comercio a través de cada uno de los centros MIPYMES, que no son más que, bueno, son establecimientos que te aportan en todo lo que tiene que ver con tu formación, con tu formalización, con tu imagen corporativa, con la creación de un perfil corporativo, con todo lo que tiene que ver con mercado, con estudios de mercado, con penetración de mercado, con colocación de productos, todo lo que tiene que ver en materia de negocio y de emprendimiento a través de los centros MIPYMES, y espero que lo anotes si lo tengas muy claro, centro MIPYMES, lo puedes alcanzar a través de la misma Cámara de Comercio de tu sector, están para ello. Lo puedes reclamar, debes de ir a exigir que te presten atención por cualquier de los medios que justamente ahora ellos tengan disponible, creo que es online. Si tu Cámara de Comercio no te responde, puedes ir a las oficinas del Ministerio de Industria y Comercio, ellos te van a vincular a un centro MIPYME y de ahí en adelante, como si fueses un pequeño embrión, irás creciendo, desarrollando y desarrollando hasta que luego puedas parir eso que nosotros llamamos como empresa, que es empresa. Bueno, Alejandro, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros un poquito de tus conocimientos. Recuerda que vamos a crear otro live, ya te comprometí, no sé, ya yo te comprometí. No sé tu tiempo, yo sé que te comprometí. No hay ningún problema. Para enfocar estos temas ya al ámbito turístico. Alejandro, economista, comunicador, consultor y amigo, muchísimas gracias. ¿Hay algo más que quieras agregar antes de cerrar este live, este momento? Muchas gracias por la invitación. Siempre estaré a la orden. Cada vez que toques la puerta la encontrarás abierta, podrás pasar y podamos. Y para mí es un honor y un placer compartir con tu esfera, con tu gente, con tus aliados, con tus contertulios. Reiterar que estamos a la orden. Pueden contactarme, buscarme por las redes sociales. Estoy completamente abierto también a cualquier pregunta con relación a las finanzas personales, a la inversión en este momento de crisis y a cómo básicamente enfocarse y dirigir específicamente las energías a los sectores que verdaderamente serán productivos después de este catástrofe. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos en contacto. Hasta una próxima. Y a toda la gente que se conectó, gracias. Vamos a compartir este tema tan importante para que la gente, las demás personas también puedan disfrutarlo y aprender de ello.
y pronto vamos a volver a compartir con Alejandro. Así que hasta la próxima. Bye bye. Chao.